La dinámica del grupo, doctora, pues se basa en que iniciemos con una breve, a lo mejor, ¿no? presentación de su parte, en donde nos diga, pues, cuáles han sido como sus intereses alrededor de las emociones, sus estudios, ¿no? Que se encuentra, ¿no? trabajando actualmente, y posteriormente a esa presentación, usted ya, ¿no? se encarrile a presentarnos su presentación de hoy en relación al rol del miedo, ¿no? en la configuración del hábitat urbano de los coreanos en Ciudad de México. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo el micrófono. Bienvenida. Y también, ¿no? como mencionar que pues tiene una hora, ¿no? como de tiempo, más, ¿no? Si usted lo requeriría, pues más, ¿no? Pero ¿no? como en términos así como protocolarios, se establece una hora, ¿no? El presentador, y posteriormente ya abrimos la ronda de preguntas, comentarios, opiniones. Entonces ya, ¿no? Con eso, le cedo el micrófono, bienvenida y gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por esta bienvenida tan calurosa y pues también por la invitación, sobre todo por la invitación, ¿no? De tenerme en consideración para acompañarlos el día de hoy. Espero que la conversación les resulte interesante. Mm, Comenzaré por decir que fue muy agradable conocerlos en el seminario. eh, Fue enriquecedor también para mí y justo pensar en que ha sido también para mí un camino de irme acercando hacia las emociones. A pesar de que yo de formación, digamos, originaria, no soy antropóloga, sino psicóloga, durante el tiempo que dediqué a la investigación desde la psicología, en realidad sí llegué a tener hallazgos respecto a las emociones, pero digamos que la perspectiva que me ofrecía la psicología no me parecía como, no me parecía tan interesante y entretenida como me parece desde la perspectiva socioantropológica. En ese entonces, más bien me dediqué a cuestiones de identidad, ¿no? Asociadas, sí con cuestiones emocionales, pero sobre todo con enfermedad mental, ¿no? Una vez que ya hago esta transición de personal, identitaria y también académica hacia la antropología, me dedico a estudiar las inmigraciones coreanas. Y es ahí, especialmente durante mi tesis doctoral, mi trabajo de investigación para la tesis doctoral, que como hallazgo me encuentro las emociones de nuevo brincándome por todas partes y en diferentes momentos. Especialmente es esta que presento hoy, que va a ser el miedo, es una a las que más tiempo he dedicado como a pulir todo esto, estos hallazgos que tuve desde una perspectiva ya, digamos, más teórica y metodológica. Y es bueno, es lo que es el resultado que voy a presentar hoy, que estoy próxima a publicar, espero, porque las publicaciones ven que se alargan como 3000 años, pero bueno, es la idea. Y bueno, y sin más, pues les voy dando ahí una pequeña introducción de lo que ha sido este camino hacia las emociones. Les comentaba que yo al transitar hacia la antropología me dediqué al estudio de las inmigraciones, específicamente asiáticas y mucho más específicamente surcoreanas. Decir una minoría entre las minorías que ya son de por sí los inmigrantes extranjeros en México. Pero para ese entonces era una minoría que se encontraba creciente. Les voy a contar un poco del contexto de la migración surcoreana, específicamente contemporánea en la Ciudad de México, porque es el contexto donde voy a trabajar, ¿no? Y específicamente pensar en la formulación de la migración que se da a partir de 2010, que es cuando justamente yo me voy adentrando al campo. Ya tiene varios años. Pero bueno, esta migración, a diferencia de las dos fuertes oleadas migratorias anteriores, porque en estos lapsos no hay como tal llegada o arribo de inmigrantes surcoreanos hacia México. En 2010 se da este crecimiento de la migración surcoreana, pero con ella además se empieza a trazar de una forma más clara una apropiación de la ciudad, específicamente de la Ciudad de México. Eh,
algunos datos generales, pues se trata sobre todo de hombres más que de mujeres, y esto tiene una explicación como súper que nos toca específicamente para hablar de la Ciudad de México, porque el que se trate de hombres tiene como causal el hecho de que la mayor parte de ellos llegan a México a razón de una empresa transnacional surcoreana. Y ellos usualmente no son hispanoparlantes y no vienen con la intención de radicar en México durante mucho tiempo. Las mujeres, en su mayoría, a diferencia de los hombres, cuando llegan a México, suelen ser, hacer una inmigración de acompañamiento, muy al estilo de la old school en las migraciones, en el estudio de las mujeres migrantes, pero así es, o lo hacen con fines, digamos, estudiantiles, académicos. Eso en 2010 y en ese, digamos, contexto. Incremento de la demanda de productos étnicos que se van a expresar, digamos, en el paisaje urbano a través de los supermercados, de las cafeterías y de los restaurantes de origen surcoreano, o sea, de dueños surcoreanos, y que además manejan productos de importación para la producción de sus alimentos, pero también para la inmediata venta. Esto se traduce en la configuración espacial, al menos, digamos, visualmente, de un barrio coreano como tal. Pero el que este barrio coreano exista, digamos, en esta forma visual, no es solo resultado, el que se ubique en estos espacios va a ser resultado de un tejido, de un entramado de cuestiones tanto históricas que se remiten a la historia misma de la migración surcoreana, pero también tiene que ver con el origen de estos nuevos migrantes que, como vienen a trabajar en empresas, ya sea que la mayor parte de los migrantes se sitúe en lugares como Monterrey o como Mérida o como Puebla, otro de los centros va a ser Ciudad de México, porque, bueno, aquí es donde se encuentran como, digamos, los espacios desde donde se gobiernan distintas empresas, ¿no? Entonces, en esta Ciudad de México enorme, no solo va a haber como, digamos, hay lugares a donde las mismas empresas ya envían a sus empleados, pero estos lugares no coinciden con la distribución urbana del barrio coreano. Y usualmente estos lugares de vivienda que les asignan las empresas son más para allá, ¿no? Más Polanco, que son muy cercanas al barrio coreano, pero no son como el todo de la inmigración, porque también hay una parte de esta migración que se trata de pequeños inversionistas que vienen pues al emprendedurismo o se quedan después de un viaje de aventura a través de América Latina o en general o de México también en particular y deciden inmigrar e iniciar proyectos de emprendimiento, ¿no? Y estos proyectos usualmente tienen que ver con la importación de productos o la manufacturación de productos como gorras, como skincare, bolsas, agujetas, calcetines y bueno, lo que todos conocemos como las tiendas de chinos, que no siempre son de chinos, pero que muchos de los productos son importados de China, pero a través de, digamos, gerenciales coreanas, ¿no? Eso hace que la distribución espacial de los lugares de trabajo entre aquellos que vienen traídos por empresas transnacionales y aquellos que vienen, digamos, por iniciativa propia o como resultado de diferentes historias migratorias en las que no profundizaré, terminan ubicados geográfica, espacialmente y urbanamente en esas tres colonias y dejando al centro lo que sería zona rosa, donde se ubica el conocido barrio coreano. De esta manera, los bienes y servicios que se ofrecen en el barrio coreano surten o, pues sí, surten o ofrecen a distintas, distribuyen sus productos y se vuelven un espacio central, ¿no? Por su ubicación geográfica del espacio lúdico, se van a volver el espacio lúdico y de convivencia de
en el centro de los espacios de trabajo y de los espacios de ambos, ¿no? Tanto de aquellos que vienen por empresas transnacionales de trabajo y de vivienda, y también aquellos que vienen en inversión, que suelen trabajar en zonas de Tepito o zonas del centro, de Colonia Centro me refiero, y bueno, que se empiezan a tejer redes del transitar a través de la ciudad, ¿no? De sus recorridos urbanos. Pero además me encuentro con que no solo se encuentran, digamos, ocupando este espacio porque, bueno, es meramente cómodo, ¿no? Porque me queda cerquita de mi casa, me queda cerquita de mi trabajo, sino que hay cuestiones que se repiten. Es muy raro, por ejemplo, encontrar coreanos en otras zonas que no sean estas, donde hay un tejido de comunidad, ¿no? Suelen ser muy pocos y suelen ser experiencias como pues fuera de lo común. Y a la hora de hacer una revisión de las entrevistas, me doy cuenta que el miedo aparece en algunas de ellas, en narrativas muy específicas de experiencias vividas. Pero para esto no solo se repiten de manera individual, como una experiencia, digamos, que le pasó a un señor, sino que esta experiencia que le pasó a un señor se ve evocada, rememorada y además transmitida como una experiencia y se transforma en una experiencia colectiva de miedo, ¿no? O de temor. Pensar el miedo como una experiencia individual y colectiva me lleva también a pensar en qué papel tiene la configuración de estos ires y venires dentro de la ciudad de los coreanos y el por qué estaban tan agotados en digamos, centro entramado que yo después, de hecho, en mi tesis formulo como un archipiélago, ¿no? Porque son como islitas a través entre las que transitan productos y personas dentro de la ciudad, pero que estos espacios son meramente espacios de tránsito, no como tal de habitar o de estar, sino que siempre están como en estas tres islitas en las que se distribuye su espacio de trabajo, su espacio de vivienda y el espacio céntrico que es lúdico y además de cohesión comunitaria, que va a ser el barrio coreano. Bien, me voy a meter ahí a como cuestiones a revisar un poco de la teoría y recupero esto que me parece que se los envía ahí en una lectura de Calleja, que recupera también a Bauman, y no recuerdo muy bien a quién más, pero él dice, el temor y el miedo son elementos que participan en la organización del sentido de la vida urbana y contemporánea. Al pensar en cómo participan, me encuentro con un concepto llamado hemosignificación. En esta hemosignificación ya se vuelven o se construyen depositarios de las emociones pensadas en este sentido de emociones como, como cambiantes, pero además como significadas, ¿no? O sea, no solo es como que, ay, me pasó que me asaltaron en un taxi, sino que ya este asalto en un taxi que para un mexicano se vuelve o lo hemos vuelto como algo trivial, algo que nos pasa en la cotidianidad y que con lo que tenemos que vivir, para ellos representa el peligro vital, ¿no? Porque hay una significación distinta de la emoción, porque además hay plus que tienen que ver con el estigma que pesa sobre ellos por ser extranjeros por un lado y por otro evidentemente extranjeros. ¿A qué me refiero? A cuestiones como su perfil étnico, a nivel, digamos, físico, ¿no? El cuerpo atraviesa este estigma sobre el que se deposita además un perfil de coreanos que tiene que ver justo con otras narrativas de la ciudad politizadas y, y bueno, difundidas entre el común de la sociedad de acogida, que sería la mexicana, pensando en que se crea un estereotipo de quiénes son los coreanos que están en dónde, ¿no? Por un lado, aquellos que están en Tepito son peligrosos porque pertenecen a mafias, y creo que es lo que voy a avanzar hacia el lado. Y bueno, ahorita voy para allá porque si no se me va a pasar esto, pero voy a encontrarme con esta distinción entre el temor y el miedo y me parece interesante recuperarla porque el temor va a ser una experiencia imaginada, evocada, pensándola en el sentido de que es más el que afecta
en el sentido de afección, al colectivo, mientras el miedo va a ser aquella experiencia vivida, digamos, de forma inmediata o en primera persona. ¿Por qué yo me centro en el miedo? Porque me parece, al final tengo una propuesta para ustedes, que lo podemos entender como el detonador de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y en la misma generación del temor. Ahí, aquí está. Bien, para mi trabajo metodológico, como les decía, como se trataba de un hallazgo durante mi trabajo investigativo para la tesis doctoral, lo que voy a hacer es recuperar las entrevistas y renovar algunas de ellas y también recuperar mi etnografía de ese momento, ¿no? De las experiencias que he vivido, de las cosas que había escuchado, de los espacios donde había estado. Y bueno, aquí introduzco algo que es la recuperación de los objetos, pero más que pensar en los objetos como una eh, técnica, un instrumento para recuperar la memoria, más bien ahí los voy a ver como depositarios a todos estos espacios, tanto la entrevista como la etnografía, pero específicamente a los objetos, los voy a entender como depositarios de narrativas del miedo, ¿no? De narrativas del miedo o narrativas del temor, pero pues específicamente del miedo, ¿no? Como les decía, se crea una configuración de qué significa ser coreano para la sociedad mexicana. Y hay como dos caminos para el coreano va a ser entendido ya un poco más distante, pues sí, un poco más, porque no en su totalidad, pero sí se le va a ver distanciado de aquel primer imaginario creado en torno a los coreanos que se le asociaba con una mafia de pues de tránsito de sustancias no tan lícitas, de tráfico de personas o de tráfico de objetos igualmente ilegales, ¿no? Entonces se va a poder asociar como digamos por este primer rumbo donde el coreano se le engancha a un espacio urbano que lo hace positivo, digamos, visto como el bueno, el que pone unos cafés bien padres, el que te puede poner musiquita que además está de moda por esto del K-pop, o coreano que está asociado con las mafias, con apropiarse y extorsionar a comerciantes tepiteños, etcétera, ¿no? Pero también está el otro camino que es el que yo me decanto por cuestiones de practicidad, a lo mejor en algún momento me voy al otro, pero bueno, de momento vamos a trabajar con este, que es el pensar en cómo es que el miedo va a participar en la experiencia urbana del mismo inmigrante. Y para eso les decía, yo tomo a estos objetos como depositarios de la narrativa, de la experiencia del miedo, de la experiencia emocional, y los pienso también como vehículos de la experiencia. ¿Por qué? Porque ya no solo al ser depositarios de esta experiencia significada de forma negativa específicamente, van a, digamos, a transmitirse a través de lo que yo llamo los vehículos de experiencia, que van a ser las narrativas que se encuentran o que se ofrecen en contextos específicos, como un website con el que cuentan una plataforma, digamos, internacional, porque además lo particular de esta migración es que se trata de una migración de tipo diaspórica, es decir, tienen una red inmigrante bastante fuerte y bastante organizada para la reproducción de sus mismos patrones socioculturales. Y entre estos elementos que forman parte de esta red o que ayudan a mantener esta red se encuentra un website en el que además tiene una app en el que puede uno consultar a lo mejor dónde llegar, cómo es el país de acogida, quién me puede recibir, dónde están las principales iglesias, ahorita les digo por qué la centralidad de la iglesia, y además dónde puedo comer, cosas de mi propio país, dónde puedo encontrar como ayuda en caso de que me pierda, etcétera, ¿no? Y un montón de cosas. Pero este website además va a ser como una guía previa, incluso a la llegada, de por dónde ir y por dónde no ir a la Ciudad de México, ¿no? Porque ya se da desde el conocimiento previo de las experiencias de quienes ya viven aquí. Entonces, tomo los contenidos del website, algunos de ellos, porque debo decir que tristemente mi coreano aún es muy básico, y bueno, me ayudo de algunas no son como tal traducciones, sino interpretaciones o leídas, comentarios de mis conocidos en ese momento que estaban pues checando su website.
Luego la iglesia, pongo la iglesia en el centro porque la iglesia para la comunidad inmigrante coreana va a representar o representa un centro más bien de un nodo dentro de esta red migratoria. Y lo denomino nodo porque va a ser un punto en donde se encuentran todos, por decirlo así. Los coreanos en su lugar de origen específicamente no profesan una religión como tal. Son muy pocos los que realmente la profesan en el sentido de ir a la iglesia todos los días o nombrarse a sí mismos como seguidores de una fe. Sin embargo, al migrar usualmente se adscriben al cristianismo y además profesan la fe cristiana o más bien sus prácticas, que tiene que ver con el acudir a una iglesia. Pero esto no tiene que ver con que haya una fe repentina, sino que hay una utilidad central de la iglesia como un espacio comunitario. En este espacio comunitario y central para mantener este tejido social, digamos, transnacional, se van a depositar narrativas del miedo que se van a difundir, ¿no? Y que además van a tener un peso de autoridad al venir de quienes son pastores o de quienes dirigen un grupo, ¿no? Un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, etcétera. Y se van a ir reproduciendo, ¿no? Estas narrativas se van a colectivizar y entonces el miedo pasa de ser una experiencia meramente individual para, mediante la evocación y la narrativa, transformarse en una narrativa, una experiencia colectiva, ¿no? Y bueno, finalmente los periódicos que funcionan un poco como el website, los periódicos antes existían dos en la Ciudad de México, me parece que ahora solo funciona uno, que justamente es el que tengo en la fotografía, que es el Hanin Shimun, en el cual no solo se hace una reseña de diferentes noticias de México y de Corea del Sur e internacionales, como todos los periódicos, sino que además se dan como tips para dónde ir este fin de semana en la Ciudad de México y también digamos, dónde comer en la Ciudad de México, comida coreana, hoy un índice de las iglesias, etcétera, pero además hay unos apartados, una sección específica donde en términos que lo digan los coreanos, se depositan los accidentes, que es como ellos nombran a estas experiencias de miedo vividas en la Ciudad de México, de sus compatriotas, ¿no? No solo tiene que ver esos accidentes que pueden, que en nuestro lenguaje sería más traducido como experiencias de violencia en la ciudad, como por ejemplo asaltos, como por ejemplo asesinatos, ejemplos secuestros, ¿no? Que son de los que son víctimas, sino que, bueno, también hay otras narrativas que ayudan a la cohesión social, como por ejemplo quién se quedó solo, quién tuvo un hijo, etcétera. Pero bueno, eso en este momento no nos atañe. El miedo va a aparecer aquí como un posibilitador de recorridos, porque el miedo no solo recorta, sino que también crea, al recortar crea. Si no puedes pasar por acá, digamos, detona una generación de, pero puedo pasar por aquí de forma segura, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, como diría Abilio, crea espacios hemosignificados, es decir, que se vuelven depositarios de emociones que se interpretan de cierta o de cual manera y que por lo tanto van a crear mapas urbanos personalizados o en este caso colectivizados para los coreanos que viven en la Ciudad de México, ¿no? Y es aquí donde les traigo algunas partes de lo que fueron mis entrevistas, donde lo siento que está como muy fuertemente declarado esta experiencia del miedo, pero no solo como experiencia, sino como las implicaciones significativas que tiene la experiencia. Pensar en que conocen la ciudad, digamos, de una forma recortada y lo saben, ¿no? Saben que no recorren la ciudad porque, además, saben el por qué, ¿no? Que es esta atribución a la emoción, ¿no? Ya no solo, es una emoción que atraviesa no solo esa experiencia, sino que se traslada al resto de las experiencias dentro de la ciudad. Usualmente esta experiencia del miedo no es un miedo solo a ser asaltado, sino que es un miedo relacionado con la pérdida de la vida. Y es aquí donde se dan estos recortes, donde se buscan los espacios que brindan seguridad y que brindan espacios lúdicos o que les ofrecen el contar con el contacto inmediato de un compatriota que te pueda ayudar.
en esos espacios entre estos espacios lúdicos y de seguridad, bueno, se va a hacer un recorte entre Coyoacán, el barrio coreano, Chapultepec, Polanco, y van a terminar conformando los espacios del archipiélago que les decía en un principio, que van a ser estos lugares donde los puedes encontrar con mayor facilidad, conviviendo como en la cotidianidad del día, ¿no? Y que se van a ver interconectados solo a través de rutas de transporte, ¿no? Que además nunca o usualmente no se trata de un transporte público, justo por este temor vital, ¿no? Porque las experiencias que encontramos narradas mucho tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, asaltos en taxi, ¿no? O sobre todo los asaltos en taxi, que más que asaltos ellos los denominan secuestros y efectivamente podrían denominarse secuestros porque los suben, como, bueno, ellos se suben como pues como se hace uso de un taxi normalmente, pero el taxista resulta no ser tan taxista como debería ser, ¿no? Sino de estar coludido con otras personas, llevan a estos inmigrantes que ya traen pensados como depositarios de este estigma en los que se les piensa como que cargan mucho dinero, como que no hablan español, como que no conocen la ciudad, entonces se les puede robar fácilmente, ¿no? Se los llevan a cerros a espacios usualmente de la periferia urbana, como el Estado de México, donde literalmente los asaltan y los tiran, vendados de los ojos usualmente, o simplemente los empujan del coche. Es justamente en estas experiencias donde, bien, en ese mismo tenor hay una generación de una memoria colectiva, digamos, experiencias individuales van a transitar en estas evocaciones de las narrativas que yo les comentaba, que terminan siendo depositadas, por un lado, en los websites, en las iglesias y en los periódicos. En el caso de las iglesias y de los periódicos, funciona como un regulador de los transitarios urbanos de quienes ya se encuentran aquí. Pero en el caso del website o de esta página de la red de los inmigrantes, que aún, bueno, es que esta es una red global, ¿no? No solo habla de la Ciudad de México, sino habla también de Nueva York, de todos aquellos lugares donde se encuentren comunidades coreanas. Pero específicamente así se crea un conocimiento y un mapa urbano de la Ciudad de México, incluso sin haberla pisado, ¿no? Y esto tiene como repercusión no solo el que exista este mapa previo, sino que se alimentan otros estigmas que pesan sobre México, ¿no? Ya en Corea, porque tristemente México no cuenta con una buena política de venta de su imagen, ¿no? No hay un buen marketing de la marca país mexicana y lo que llega a otros, digamos, países, específicamente a países de Asia del Este, como Corea del Sur, van a ser noticias asociadas con la delictividad, ¿no? Entonces México es pensado como un país donde puedes llegar y llegando te mueres, ¿no? O en cada esquina te puedes encontrar la muerte. Esto se suma con las experiencias que quedan depositadas dentro de este website para quienes vienen para acá, es como una especie de reforzamiento del estereotipo y bueno, va a mellar no solo en sus ganas de visitar México, sino también en los recorridos que van a hacer, ¿no? Cuando vienen a la Ciudad de México, ya vienen, ahorita hay una transformación de lo que se entiende por México y de la forma en que los asiáticos pueden vivir México, pero en ese momento hay como un refuerzo de la idea de que México es pensado o debe ser pensado como un lugar peligroso, por lo cual muchas de las personas que venían en ese momento hacían estancias breves y hacían recorridos mediados por estos primeros mapas urbanos que les brindaban sus compatriotas a partir de las experiencias del miedo. Bien, me voy moviendo hacia la conclusión. Y entonces en la conclusión digo, bueno, entonces, ¿por qué siguen en el Ciudad de México si temen morir en cualquier momento? Y por otra parte, ¿cuál es el rol del miedo? ¿No? ¿Cuál es el rol del miedo en esta configuración del espacio? Ya vimos que además de recortar el espacio, lo produce, ¿no? Pero vamos a ser como más específico. Por un lado, no es la única, es pensar en que no es la única emoción ni la única experiencia que traza su proyecto migratorio. El miedo va a ser solo una parte importante, porque les comento, hace estos recortes entre sus transitares, pero se va a sumar también a otras experiencias que tienen que ver
más con un cuestión de cambio cultural, especialmente en la apropiación del tiempo y en la, digamos, en la forma en la que se relacionan con los restos, con el resto de su sociedad. De hecho, muchos de ellos terminan apartándose de las comunidades coreanas para poder vivir de forma mexicana, es decir, dentro de los parámetros sociales mexicanos, que son mucho más relajados y menos vigilantes en comparación con el contexto sociocultural que les ofrece la comunidad coreana, que usualmente termina, sí tiene modificaciones, pero reproduce muchos de los mismos parámetros que ya tenía en Corea del Sur, ¿no? Entonces, esto va a ser como un contrapeso. También tiene que ver con, les decía yo, la forma en la que nosotros interpretamos el miedo, digo el tiempo, perdonen, ya me quedé con la del miedo, el tiempo porque, digamos, se transforma el ritmo que llevan sus vidas, ¿no? Ya no, ellos viven en Corea del Sur y dentro de sus comunidades bajo el ritmo del pali pali, es decir, las cosas se tienen que hacer rápido y bien. Mientras en México está mucho en las, cuando uno platica, de ustedes sí saben disfrutar la vida, ustedes sí saben vivir, porque dan tiempo para vivir, ¿no? No solo es para trabajar y hacer cosas, sino que puedes, lo que ellos dicen, holgazanear en su casa, ¿no? O sea, el pensar en que tienen tiempo para el goce y para el disfrute de la vida misma, ¿no? De cosas sencillas como estar en casa con tu familia. Bueno, entonces, van a ser además una forma de relacionarse con las demás personas. Aquí lo pongo porque el miedo no solo va a recortar los espacios, digamos, por los que transitan, sino que además va a recortar o reforzar la forma en la que se relacionan con los demás, los miembros de esta comunidad, porque tiene mucho que ver usualmente que ya tienen un patrón para generar relaciones o estrechar las relaciones que tienen que ver con hacerlo a través de conocidos. Me imagino que varios habrán visto la película de ganadora del Oscar, Parásitos, estaba pensando en Minari, pero no, Parásitos. En ella, si se acuerdan, quienes la hayan visto, si no, ahí les va el spoiler, es van entrando todos los miembros de una familia dentro de la casa de otra familia debido a que son recomendados por el primero que entra. Y entonces el primero que entra recomienda al segundo, el segundo recomienda al tercero. A lo que voy es que usualmente dentro de la sociedad coreana, para que alguien sea digno de tu confianza es porque es digno de la confianza de alguien más. Y en ese mismo tenor, cuando llegan a la Ciudad de México y además se encuentran con estos patrones del miedo, con quienes van a entablar pues relaciones mucho más estrechas o incluso para entablar relaciones suele ser a través de conocidos y en espacios seguros, ¿no? Digamos, el trabajo, la iglesia y pues paramos de contar. También eso va a hacer que se creara un perfil al principio de la migración de 2010, un perfil de los coreanos como si se tratara de personas hurañas o groseras, porque pues no hablaban con cualquiera. Tiene que ver también con esta cuestión del idioma, pero bueno, hay muchos factores ahí que se atraviesan y uno de estos es el miedo. En ese sentido, me encuentro con que las prácticas y las hemosignificaciones se van a dar, digamos, de forma bidireccional. Mientras hay una práctica en la que se recorta esta urbe y se crean estos, digamos, enlaces entre los nodos del archipiélago, también hay una hemosignificación que regula esas mismas prácticas, ¿no? Y viceversa. Entonces voy a plantear aquí que existe una relación bidireccional entre las prácticas y las hemosignificaciones. Por otra parte, pasando un poco de la primera pregunta de por qué se quedan aquí pensando justamente en este carácter bidireccional de la práctica y la hemosignificación, voy a pensar que la respuesta al cuál es el rol que juega el miedo en el habitar de los coreanos de la Ciudad de México lo voy a dividir o lo voy a poner en estas tres partes, ¿no? Primero, como ya les decía, un regulador de los recorridos del conocimiento de la Ciudad de México, pero también va a funcionar como un cohesionador, porque en tanto se configura un otro que además es un agente de temor, de peligro, va también a significarse a la comunidad como un espacio de seguridad y por lo tanto funciona para reforzar la red, ¿no?
En el caso del parámetro, se va a volver un parámetro de reconocimiento del espacio urbano. ¿A qué me refiero con reconocimiento? Muchas veces ya conocían ciertas partes de la Ciudad de México, pero no las vuelven a visitar o las significan de forma distinta a partir de hacerlas depositarias de emociones que tienen que ver con el miedo. Pensando, por ejemplo, en Iztapalapa, ¿no? Hay quienes tenían negocios tienen negocios que los obligan a venir a estas partes como más periféricas de la Ciudad de México y que tras vivir una experiencia como las que les narré, donde son asaltados y secuestrados en el taxi, depositan en estos espacios una forma distinta de conocer esos lugares, ¿no? Se vuelven además recortados, a veces incluso del mapa. Yo ya no voy para allá, si tú quieres tu producto, ven de este lado, ¿no? Por ejemplo. Y así me gustaría plantearles como este pequeño, pues no sé si llamarlo como tal un, un mapa que yo podría plantear para la generación del miedo como una experiencia colectiva. Pensaban que pasa de ser violencia como experiencia vivida por un individuo o por un grupo de individuos, porque también ha habido el caso de familias que, por ejemplo, son asesinadas en plena calle del centro histórico. También hay, para pasar a un segundo paso en donde se da una significación de la experiencia vivida, usualmente reforzada por la colectividad, que está usualmente también atada a este miedo vital. Un tercer paso que se vuelve una evocación de esa experiencia vivida y pensar en público no tanto, está la experiencia ahí y no hay como tal una significación de siempre, ¿no? Porque a veces sí aparecen calificativos como peligroso, cuidado, cuestiones de advertencia. Y finalmente esto tiene un desenlace en la generación reactiva de prácticas urbanas, porque le llamo reactiva, porque estas prácticas urbanas usualmente se dan recortadas, se dan cuando ya se tiene un conocimiento previo a partir de estas narrativas que se consultaron en el website o en la iglesia o en el periódico. Y bueno, este sería mi correo por si quieren ahí platicar un poco más o contarme alguna cosa, ahí me encuentran. Pues muchas gracias por escucharme y por regalarme estos 40 minutos de su tiempo. Voy a iniciar, ¿no? Como moderador. Voy a iniciar, ¿no? Por comentar y hacerle algunas preguntas, ¿no? También al respecto. Bueno, el primer comentario que quería hacer, ¿no? Es que, por ejemplo, resaltando, vinculando, ¿no? Su exposición con las lecturas, eh, hay un punto, ¿no? Que a mí me gustó mucho, que es la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Este concepto, ¿no? Que empezó a circular, ¿no? Por los teóricos, ¿no? De la modernidad tardía, ¿no? De la posmodernidad, de la sociedad del cansancio, el mundo desembocado, ¿no? Como lo querramos llamar a los tiempos que hoy vivimos, es un rasgo, ¿no? Muy característico. El hecho de que se vayan como, ¿no? Perdiendo supuestamente ciertas certidumbres, ¿no? Pero estos teóricos, ¿no? Nos hablan en términos así abstractos, ¿no? No se refieren a un país, ¿no? A una sociedad en específico. Y creo que ese punto no quisiera resaltarlo, sobre todo en la lectura de Raúl Nieto, que es que en el caso mexicano, ¿no? Cómo ir rellenando conceptos, ¿no? Que son planteados de manera abstracta, ¿no? La incertidumbre. Y vemos en su caso, ¿no? De Nieto, que va incorporando cuestiones alusivas, ¿no? A cómo se va generando este imaginario en la sociedad mexicana, ¿no? Y que va dándonos ese tránsito de supuestamente una sociedad que se pensaba estable, segura, ¿no? Dentro de un estado de bienestar, de verdad, dentro de un estado de bienestar, gobernado por el PRI, ¿no? Por 70 años, y cómo se van desgrajando, ¿no? Esa serie de certidumbres o de seguridades, ¿no? Con la emergencia del triunfo del PRD y posteriormente, ¿no? La guerra contra el narco, la devaluación del peso, etcétera, pero en sí, ¿no? Me gustaría destacar ese punto de que una de nuestras, ¿no? Actividades tiene que ser como investigadores, ¿no? Al hacer trabajo empírico,
pues es precisamente rellenar esos conceptos abstractos y tratarlos, ¿no? Y ahí es donde viene un poco la destreza del investigador, ¿no? Darles ese cariz empírico a estas categorías. Entonces, cuando, ¿no? Ahora enlazándolo con su presentación, uno podría pensar, ¿no? Pues bueno, y es un pensamiento común. ¿Qué de bueno tiene el miedo, ¿no? ¿Qué de bueno puede tener, ¿no? Sentir miedo o que sintamos miedo? Y a mí, una de las cuestiones que me gusta de su trabajo es que lo fundamenta como el rol, ¿no? Qué rol cumple, ¿no? Sobre todo en el caso de la población coreana, el rol del miedo, ¿no? Pues bueno, este les ayuda, ¿no? A tener cierta precaución con respecto a los recorridos, ¿no? Que pueden hacer por la ciudad, donde sí, donde no, ¿no? Andar, a qué hora, con quiénes. Les genera un sentido de cohesión, ¿no? Pareciera, perdón, ahí por los perros, pareciera una cuestión, ¿no? Como contraria, ¿no? O contradictoria, que una emoción que se considera como del lado de las negativas, ¿no? El miedo, pues finalmente genera, ¿no? Lazos de cohesión social. Es decir, no nada más la solidaridad como pensaba Durkheim, ¿no? Sino que también una emoción, repito, ¿no? Considerada como negativa, genera lazos de cohesión. Y bueno, ¿no? Ese por el lado del comentario, ¿no? Eso era lo que quería como resaltar, ¿no? Que siempre la investigación empírica, ¿no? Nos lleva a tratar de comprender los significados, ¿no? Plurales, ¿no? Y diversos que hay alrededor de un fenómeno, ¿no? Y bueno, ahora pasando al lado de las preguntas, pues tengo tres, ¿no? No sé si ahí cómo estén más o menos planteadas, pero espero que se entiendan, ¿no? La primera es, me queda claro que su, ¿no? Perspectiva ahora es sociológica o social, ¿no? O socioantropológica alrededor de las emociones. Sin embargo, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es el enfoque, ¿no? Que usted utiliza, porque ¿no? Conocemos infinidad de enfoques, ¿no? Desde el planteamiento antropológico, ¿no? Le Breton, del lado, ¿no? Sociológico, o bueno, del antropológico, perdón, ¿no? Ay, ¿cómo se llama el del Don? Se me olvidó su nombre, pero ahorita seguramente usted lo recordará. ¿No? Marcel Mauss, exactamente, ¿no? Existen, ¿no? Diferentes enfoques, y mi pregunta es, ¿no? ¿Usted con cuál, ¿no? Se ha sentido como identificada? Y sobre todo pensando que algunos estamos, ¿no? En temas de investigación, ¿cómo se llega a adquirir, ¿no? O apropiarse uno de un enfoque? Viene dado, ¿no? Primero de una lectura, ¿no? De la literatura, o viene ya del acercamiento al fenómeno en sí, y de nos lleva a buscar respuestas en la literatura. Es una cuestión, ¿no? Dialéctica. Esa es mi primera pregunta. La segunda va, ¿no? Con relación a que de acuerdo también con los textos, ¿no? Y con lo que usted nos presenta, sobre todo en términos metodológicos, ¿no? Se plantea que, por ejemplo, del lado del Estado, se han utilizado, ¿no? Para darle objetividad al miedo, las encuestas, ¿no? Y la cuestión de instrumentos estadísticos. Y por el lado de su trabajo, ¿no? Veo que utiliza esta cuestión de los relatos, y por ahí también aparecen, ¿no? Los objetos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no? ¿Qué otras herramientas metodológicas podríamos, ¿no? Utilizar, ¿no? O emplear o jugar, ¿no? Para dar muestras de ¿no? De esta emoción, ¿no? Darle materialidad, por decirlo de alguna forma. Y ya por último, no lo sé, ¿no? No sé, no entendí muy bien, ¿no? Si usted tiene contacto con, ¿no? Con las personas, ¿no? Coreanas, o solamente las contacta a través de estos, ¿no? Espacios como intermedios, ¿no? La página de internet, el periódico, la iglesia. Y si sí tiene contacto, ¿no? A lo mejor cómo ha ido generando su confianza, ¿no? Sobre todo considerando estas limitaciones del lenguaje, ¿no? Y a lo mejor no la comprensión total, ¿no? De las señas, las prácticas. Entonces cómo ha ido ganando la confianza, ¿no? Usted cómo se ha ido coreanizando, no sé si se diga así, o ellos se han ido mexicanizando, ¿no? Entonces cómo está ese proceso, ¿no? Como de diálogo de las identidades entre investigadora y colaboradores, ¿no? Y nada, pues esas son mis preguntas, y si alguien más tiene, ¿no? Alguna pregunta, por lo pronto, pues usted puede, ¿no? Tomar el tiempo para contestar.
Pues gracias, porque además de un comentario muy interesante que me gustaría como de retomar pensando en esta cuestión específicamente de la incertidumbre, porque lo que trato de hacer es justamente pensar en la especificidad de la incertidumbre por la vida, que se ve reforzada pues sí, remarcada cuando se enfrenta a una experiencia de miedo vital, ¿no? Y que además es una incertidumbre a la que nos enfrentamos pues todos en la Ciudad de México, específicamente, ¿no? En la Ciudad de México, pero en México en general. Entonces, ¿qué haría como particular esta eh, incertidumbre? Respondan con este perfil que se les otorga, sino muchas veces ya son eh, generación 1.5, llegaron muy chiquitos y ahora pues son adultos que viven en la Ciudad de México, pero su perfil racial es lo que los hace depositarios de estos estigmas, ¿no? Que los vuelven blancos de eso. Algunos, pues evidentemente no todos son ricos o no todos cargan con los fajos de dinero. Algunos efectivamente tienen un buen conocimiento de la ciudad, al menos imaginario, ¿no? Saben más o menos dónde está cada cosa y cómo moverse en ella, aun cuando no la hayan visitado, porque, como les digo, algunos de ellos llegaron muy niños o incluso ya son mexicanos de nacimiento. Entonces, está muy interesante esto de retraer a la incertidumbre. Y bueno, también a Bauman, porque responde la siguiente pregunta del enfoque. Yo soy enemiga de casarme con un enfoque. Hay algunos con los que me divorcio, pero no me caso específicamente con uno porque pienso más en la necesidad justamente de lo que mencionabas como la dialéctica de entre lo empírico y lo teórico, ¿no? De ir al campo y decir, bueno, es que lo que dices está muy padre, pero a mí no me sirve en esta realidad, en este recorte de la realidad. Y en ese mismo sentido, a quien sí me ha apartado de la perspectiva meramente psicológica, no solo por la crítica constante que se le hace de que suele patologizar las emociones, sino porque además considero que no alcanza para pensar en estos procesos que son más como del tipo social. Aún pensando en la psicología social, también retoma bastantes conceptos que tienen que ver con la sociedad, o que provienen de enfoques sociológicos o antropológicos, ¿no? Entonces, yo pensaría que el mío se trata de un enfoque construido a partir de esta dialéctica entre lo empírico y lo teórico, y se trataría de un enfoque socioantropológico. Pensando en autores, pensaría sobre todo en Besserer, en esto de la emoción, y también en cuestión de Abilio, que ha sido quien me ayudó a crear a tomar esta categoría de la hemosignificación, y lo pongo así porque, bueno, Marina Risa, evidentemente, como un referente sociológico de las emociones, Bauman, pensando en estas perspectivas que ha dado de tomar desde el post, que retoma, que le da un lugar, una legitimidad de alguna forma al papel de las emociones en la regulación de la vida social. Y bueno, me pongo el acento sobre todo en autores como Besser y Abilio, porque a lo que quisiera yo como decantar esta pregunta es que no siempre tenemos que buscar autores que ya per se nos digan, yo trabajo emociones, ¿no? Porque necesitamos construir un aparato teórico que funcione en nuestro campo. En el caso de Abilio se trata de un investigador urbano, ¿no? O sea, él es antropólogo urbano. Sin embargo, ya se encuentra trabajando, conceptualizando el papel que tienen las emociones en esta apropiación urbana, o en cuestiones, lo hace, incluso hace un análisis desde las canciones de cómo es la vida del inmigrante, ¿no? Y no se centra como tal en el inmigrante, porque pues, les digo, él es un antropólogo urbano y sus intereses son otros, pero ya hay un aporte. Y pensando en que se trata de un espacio dentro de las ciencias sociales que surge hace poco, digamos, es relativamente joven, pensando en comparación con otros campos epistémicos. No es mala idea el pensar en recurrir a autores diversos, ¿no? Para que puedan satisfacer nuestras necesidades conceptuales, teóricas y conceptuales. Besserer, por ejemplo, él se
se encarga sobre todo de cuestiones de estudio de las migraciones transnacionales y sin embargo dedica este espacio para hablar de lo que es la emoción, ¿no? Y de cómo es que al ser emoción o pensarla como en el sentido de motricidad, de movimiento, eh, lo equipara a las migraciones, pero también nos da una idea de por dónde ir siguiendo las emociones, ¿no? Pues bueno, esa sería como mi primera sugerencia en cuanto a la construcción de aparatos teóricos que nos ayuden a llegar al campo, desde mi enfoque. Por otra parte, efectivamente, mi metodología es cualitativa porque soy un amante de lo quali, una científica quali, diría yo. Eh, pero, y hay considero yo que ahí depende a la construcción de nuestras herramientas metodológicas, dependen de los requerimientos que nos hagan nuestros proyectos, ¿no? Que no siempre son a nuestro gusto, pero si tenemos nuestro gusto, también hay cabe recordar que eh, la ciencia parece apartada del arte, porque, bueno, el arte es abstracto, etcétera, pero coinciden mucho en la necesidad de pensarnos como seres creativos, ¿no? Y en este mismo sentido podemos encontrar trabajos muy interesantes que recurren a la creatividad para abordar las emociones de forma legítima, como para decir, aquí está la materialización de esto que parece tan intangible. Y hay recursos como los dibujos, por ejemplo, de niños a los que o de niños o de personas que no cuentan con entre sus habilidades la lectoescritura o que son muy mayores como para que y en su momento no pudieron acceder a los recursos de la lectoescritura y bueno, se les solicita que tracen o que hagan dibujos donde recreen o evoquen estas memorias. También hay herramientas o instrumentos que no son como tal para medir, sino para recuperar o materializar las emociones. En el caso del miedo, les decía, están los dibujos que se dieron, me parece que, ahorita no recuerdo el apellido de la autora, pero ella trabajó con este grupo de niños en Guatemala que habían vivido pues la guerra de guerrillas. También hay otros materiales en los que los objetos, yo aquí pensé en los objetos como de depositarios de narrativas orales y escritas, pero también hay pensar en los objetos como una herramienta detonadora de la emoción, ¿no? Y entonces una emoción verbalizada a través de esta evocación. Pensar en en fotografías de algunos miembros de la familia o de algún momento en específico, ¿no? A veces se pueden solicitar a la misma persona con la que nos encontramos conversando o a veces nosotros proponerlos, ¿no? Pedirles bueno, yo tengo esta fotografía de un evento que ocurrió hace tantísimo tiempo. Cuéntame, ¿a ti qué te recuerda? ¿Qué enlazas a esto, no? Y entonces, bueno, hay narrativas y además al servir de detonadores, no solo sirven de detonadores para evocar la narrativa, sino que sirven de detonadores para que ellos mismos nos propongan otros objetos en los que se materializa su historia, ¿no? Habrá que construir pues, metodológicamente el respaldo para que sean validados o legitimados como parte de su, digamos, pues sí, legitimados, ¿no? Como parte de la ciencia, pero se permite y además existen estas narrativas. A veces lo que se hace también es pensar les decía yo, las canciones o de cuestiones como los videos, que es precisamente lo que hace Shinji Hirai, cuando nos hace el análisis de los videos de las fiestas patronales o de las bodas, etcétera. Pensaría en eso. Y por otra parte, de esto del contacto y la generación de confianza con la población surcoreana, con la comunidad coreana de la Ciudad de México, lo que yo les decía, toca aferrarnos a esta idea de conocer previamente también nuestro objeto, sujeto, persona, individuo de estudio. Y cuando tenemos un conocimiento previo de cómo son sus maneras socioculturales, es mucho más sencillo acercarnos y en este mismo sentido, yo les decía, ellos funcionan, arman tejido social a partir de la conexión con un otro, ¿no? Conoce a otro. Y así fue como yo fui introduciéndome
presentándome, ahí mi Spanglish, presentándome a algunos coreanos a través de conocidos mexicanos, ¿no? Que les comentaba, oye, es que estoy trabajando esto. Lo primero sí fue muy difícil, justo porque, como les decía, yo entro a trabajar en campo en 2010, donde la comunidad coreana estaba en crecimiento, pero pues también su llegada era muy reciente. Por lo tanto, su dominio del español no era tan, digamos, tan fuerte, a pesar de que un grupo de ellos es remigrante, y porque además pues tenían este como desconocimiento de los otros y de la forma en la que se manejan las conexiones sociales, o sea, es que teje la red social entre los mexicanos. Entonces, yo, mi única forma de acercamiento, mi primer acercamiento, de hecho, fue a través de un profesor coreano que trabajaba en el Colmex, y que tuvo la amabilidad de presentarme a algunos conocidos, luego a través de otra conocida que también me fue presentando a unas personas con las que hacía negocios en el término de que revendía los doramas o los... Mmm, son materiales alguien tuvo la amabilidad de invitarme a las iglesias, a una de las iglesias coreanas, donde fueron muy amables en recibirme y pasé ahí un tiempo. También se da a través del barrio coreano, pero también se da a través de estas conexiones, ¿no? Que en realidad se trata de una comunidad relativamente pequeña, pero efectivamente no los conozco a todos. Espero haber respondido a las preguntas. Pues igual le agradecemos mucho que haya aceptado estar con nosotros, doctora Diana. Es un gusto volver a encontrarnos aquí. Igual la presentación fue estupenda, muy concisa en los puntos que quería como abordar y sobre todo resaltar como ese aspecto que nos interesa, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, cómo rastrearlas, cómo dar cuenta empírica de que están ahí, ¿no? Que a veces parecen muy obvias, ¿no? En nuestros trabajos, pero justamente esa obviedad la omitimos, ¿no? Y pensamos que no es algo importante o que no nos quiere decir algo, pero en realidad es que las emociones dicen bastante de las personas y del círculo en el que nos movemos, ¿no? Entonces creo que eso es un punto acertado, ¿no? Y bueno, yo tenía dos preguntas, una creo que ya la contestó porque tenía justamente esta inquietud de en su registro, sobre todo porque pues son coreanos, ¿no? Y como usted menciona, aunque intenta así como aprenderlo, ¿no? Y es muy básico, me llamaba justo la atención cómo había sido ese proceso en el registro y posteriormente como en la sistematización de los datos, ¿no? Y los recursos que usted utilizó para dar cuenta de que verdaderamente era un miedo como desde la significación de los coreanos, ¿no? Y no creer que es un miedo desde a lo mejor lo que usted creía que era el miedo, lo que cree que se vive aquí en México, ¿no? Tenía como esa duda, pero creo que ya la resolví ahorita, ¿no? Con esto del uso de las imágenes, ¿no? De qué detonadores, ¿no? Son como pertinentes utilizar para pues justamente rescatar el significado de esa emoción desde quien la enuncia, ¿no? En este caso, pues de los migrantes coreanos, porque algo que debatíamos la sesión pasada, justamente ese era como qué corresponde al etnógrafo, ¿no? Si traducir las emociones, ¿no? ¿Qué categorías adoptamos que justamente casi siempre vienen como desde el entendimiento occidental, ¿no? Entonces, eso un poco me llamaba la atención. Y por otro lado, pensando en esta como diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? O tal vez diversidad dentro de los coreanos, yo me preguntaba si hubo como algunas diferencias en torno a la percepción del miedo por hombres, mujeres y a lo mejor a algún otro, ¿no? Que se identifique con algún otro género, pensando justamente en que las emociones pasan por estas categorías, ¿no? Del género, de la edad, de la raza, de una etnia, ¿no? Entonces pensaba en eso, si había como alguna diferenciación, ¿no? Porque justamente parte de este cuestionamiento sobre las emociones, pues viene de los cuestionamientos del pensamiento feminista, o no sé si a lo mejor fue algún aspecto que no lo consideró, y si nos pudiera dar a lo mejor como alguna recomendación
para pues darle como este enfoque, ¿no? O esta perspectiva de género en torno a la cuestión de las emociones, ¿no? Puedo empezar por la segunda porque pones el dedo en la llaga. Como yo les decía, para mí mi primera incursión con las emociones y justo de donde sale este trabajo es es un encuentro, es uno de mis hallazgos de investigación doctoral, que en ese momento no trabajé, porque de hecho mi investigación tiene que ver más bien con la generación de la reproducción de la cultura y del tejido social a partir de cuestiones como la comida o como sobre todo en la comida, más me centré, pero también en esta creación de los espacios urbanos, como son los mercados o los restaurantes. Y como es un hallazgo, me dedico a trabajarlo después del doctorado, con lo que ya tenía hecho. Y les decía, tuve que rehacer algunas entrevistas y lo que me quedó ahí huequito y que me doy cuenta hasta que termino este segundo trabajo y que además pues me encuentro en otro momento de mi desarrollo intelectual académico y que había sido como esta perspectiva de género. Si bien sí tengo como algunas cosillas ahí ya trabajadas, es justamente en lo que me encuentro trabajando ahorita, es en esta particularidad de la experiencia femenina de las migrantes coreanas en la Ciudad de México en general. Pero digo, en particular, pensar yo en mujeres que no estuvieron como tal como en migraciones de larga estancia, sino migraciones de corte académico, estancias de 2 o 3 años, o a veces cuestiones como de 6 años, que son de licenciatura, o a veces intercambios, ¿no? Que ahí se vive diferente la estancia dentro de la ciudad y también pues la migración no es como tal, tan larga como en el caso de los primeros, que sí estaba hablando sobre todo de hombres y de inmigrantes de más de 6 años, de 10 años en la Ciudad de México. Porque yo les decía, llego con 2010, pero en 2010 es cuando se muestra esto en el censo. Y recordamos que los censos que allá abordan el tema de las migraciones se dan cada 6 años. Entonces ya había como una historia de estancia, ¿no? Y sí, efectivamente, hay distinciones entre de la experiencia etaria, sobre todo con las que me encuentro. En el caso de jóvenes que llegan a la Ciudad de México y que son mujeres, ahí hay como este cariz que nos persigue a las mujeres de la infantilización en la que debemos ser acompañadas todo el tiempo y además por un acompañante masculino que nos proteja, ¿no? Entonces, la migración o las estancias migratorias son mucho más cortas en el caso de las mujeres y usualmente recurren a la red, no solo para saber dónde van, sino para tener con quién ir, ¿no? Son pocas las que se aventuran a viajar solas, porque a veces viajan en parejas de mujeres, ¿no? O pensando con amigas o con familiares, pero son dos, ¿no? Entonces, la acogida es distinta, llegan usualmente a familias y recurren mucho más a la iglesia, y en ese mismo sentido, sus rutas urbanas sí están mediadas por el miedo, pero además por un miedo a la violación y a que cualquiera nos puede robar, porque pues además somos más débiles, porque también ahí está atravesada por esta, que es lo que les contaba, que estoy construyendo, como que es la necesidad de primero construir cómo está pensada la mujer dentro de la sociedad surcoreana, ¿no? Que como todas y las imágenes y todos los sujetos están en reconstrucción dentro de su propia sociedad, ¿no? Entonces, en este momento están siendo repensadas gracias al boom del Me Too que hubo hace algunos años y de algunas protestas que hubo recientemente y que se han dedicado a trabajar en este repensar del lugar de la mujer dentro de su sociedad.
pero en general están atravesadas por la noción confuciana que las coloca por debajo, en un estatus debajo del hombre, ¿no? Que es altamente jerárquico. Entonces, no solo al ser altamente jerárquico, no solo se encuentran por debajo del hombre, sino que y sometidas, sino que son proclives a, digamos, a cuestiones como que tienen que ver con emociones y con lugares más pensados desde eh, a, la vulnerabilidad, ¿no? Y de la vulnerabilidad en la expresión de emociones como asociadas con lo vulnerable, como el temor, o como el llanto, o como la tristeza, pero también vulnerabilidad, digamos, física. Bueno, el punto es que apenas estoy trabajando en esta cuestión de género, es una deuda que dejé pendiente mucho tiempo y que apenas estoy saldando, entonces te digo, pones el dedo en la llaga. La etaria, efectivamente, ahí me encontré con diferentes cuestiones que tienen que ver con su experiencia migratoria. Por un lado, quienes han transitar por la ciudad. Por ejemplo, el caso de una chica que yo conocí a los 15 años y que ya hoy es una mujer adulta, que por cierto maravillosamente se dedica a la antropología, pero cuya mamá no la dejaba salir porque le tenía miedo a la ciudad, a otros lugares que no fueran Coyoacán, donde se encontraba su casa, porque las historias de accidentes, que como les dije, se trata de, en realidad, de eventos de violencia, que o les narraban los miembros de su iglesia. Entonces, ella tenía, digamos, además este plus de la prohibición paterna, no por un miedo propio, sino por el miedo de otra persona, ¿no? Entonces, hay una distinción también etaria y de género. Y lo que les decía, o sea, la raza también está ahí atravesada, porque pues los forma como los encajona dentro de este estigma que los transforma en seres de vulnerabilidad. Y respecto a lo que comentaba al principio, Selene, acerca de, digamos, de esta traducción, yo les decía, mi coreano no es muy bueno, entonces me he tenido que ir decantando por las personas que ya hablan español, que hacen tuvieron la amabilidad de regalarme pues, su tiempo y sus historias para contármelas. Entonces, estos extractos de entrevistas que recupero son no son, son interpretaciones hispanizadas y traducidas por ellos mismos, ¿no? En algunos casos cuento con las mismas, con videos donde bueno, se podría, no lo hice, pero es una buena idea hacer ¿cómo se llaman estos? Un diario de emociones, un esquema de emociones, donde lo que se hace es el registro de las emociones corporeizadas, ¿no? De las expresiones, ¿no? De cuando hay llanto, cuando hay temblor, cuando se abrazan a sí mismos, y bueno, que tengo registradas en video. Y también, bueno, que son narrativas que son hispanizadas por ellos mismos, o sea, la traducción a nuestro lenguaje y por lo tanto también a nuestro esquema de interpretación de la emoción occidental ya está hecho por ellos mismos. Entonces, por ese lado, pues sí, me dieron un ahorrado en el trabajo. Y respecto a lo que tiene que ver con los periódicos o con el website, les decía yo que tuve que recurrir a la misma amabilidad de mis conocidos que tuvieron a bien leerme lo que estaban viendo en ese momento en sus pantallas o en sus periódicos y no solo verlo, sino que comentarlo, ¿no? Decir, no, es que esto está muy, muy feo. Y al comentarlo, pues también categorizarlo como positivo dentro de un ámbito de lo negativo, ¿no? Del miedo. Pero es muy interesante, sobre todo pensando en que estoy trabajando, estamos hablando de una sociedad oriental que pues evidentemente no comparte todos nuestros patrones, como o no, él no los entiende de la misma manera, ¿no? Es muy atinada la pregunta y de nuevo muchas gracias por invitarme porque además de ser muy rico platicar con ustedes, también me sirve a mí para repensar cosas como esta, ¿no? Y reconocer mis deudas, como les decía, lo de género, pero ya estoy en ello. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, pues gracias por su conversación, por su exposición. Siempre es muy grato escuchar a los autores. Y bueno, ya ligando lo que nos expuso de su trabajo sobre estos inmigrantes coreanos y ligándolo un poco a uno de los textos sobre los espacios urbanos, no recuerdo el autor,
pero habla sobre los espacios urbanos y cómo es que las percepciones y las estigmatizaciones dan hincapié a un análisis de las emociones, ¿no? Colectivas y sobre el espacio, ¿no? Entonces, relacionándolo con su tema, en ese caso los coreanos, pues mi pregunta sería, ¿tu estima hacia México? Ve que dijo que tenían una estima que era muy violento, narcotráfico, inseguridad. ¿Cómo fue esta transformación? ¿Tienen algunos, ha cambiado? En algunos pues sigue siendo igual, pues ya con eh, tratar con mexicanos pues ya cambió o solo hacen una diferencia entre una población y otra. Esa sería mi pregunta. Y otra sería que qué otra emoción, aparte del miedo, es la que prevalece en su trabajo, pero qué otra emoción recuperó o está más arraizada a los coreanos, ya sea por su cultura, por vivir años ya aquí. ¿Qué otra emoción pudo identificar, no sé, la tristeza, la alegría o no sé qué otra emoción? Ese sería mi comentario y gracias. Pues gracias por las preguntas. Me parece que voy a empezar por la última porque hubo un momento estuve haciendo un documental justamente acerca de, muy amateur, debo decir, pero un documental acerca de los inmigrantes coreanos y cómo percibían, ¿no? Cómo había sido su experiencia dentro de la Ciudad de México, ya como urbanitas. Y una de las preguntas que hacía era, ¿con qué asocian a México? Y es bien padre escuchar que lo que sale ahí es con esta expresión de la pasión, ¿no? A pasión, alegría y paz, ¿no? Que es muy extraño al pensar si lo pensamos así como de, bueno, ¿en qué momento cambian de parecer, no? Tiene que ver mucho con el choque cultural, porque como son personas que emigran muchas veces sí con un proyecto migratorio enfocado sobre todo al alcanza a una cuestión de desarrollo económico, mejorar el estándar de vida de ellos y de su familia. Pero también se trata de personas en muchas ocasiones abiertas al cambio. Entonces, por un lado, hay quienes retan sus propios estigmas respecto al país o su propio imaginario respecto al país y vienen acá y están abiertos a este choque con donde, pues no me morí después de salir del aeropuerto, ¿no? Pero además conocí gente agradable y tuve una experiencia maravillosa donde el trabajo no me come la vida o donde puedo vivir fuera de las ansiedades que ya venía cargando como un patrón reforzado por la vigilancia que tengo por parte de mis compatriotas. Y en el caso contrario de quienes llegan con proyectos migratorios de tipo más bien económico, su meta no es convivir con la sociedad mexicana, sino generarse mejores recursos para mejorar su calidad de vida, y ellos lo hacen a través justamente de la experiencia. Entonces, sí hay un cambio en la percepción, pero es a través de la experiencia migratoria y de los encuentros que tienen con mexicanos. Y es cuando hay como esta transición dentro de la mirada o del imaginario de lo que significa estar en México o lo que significa México, ¿no? Porque también otro de los comentarios, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste a México o qué fue lo que más te sorprendió de México? Que no había nopales en todas partes, ¿no? Que no era un desierto, porque hay que ver desde qué parámetros ellos tenían construido la imagen de México, no solo desde las noticias, sino desde las películas hollywoodenses, que además son viejas y donde plantean a los mexicanos como flojos, pero México además no solo está lleno de flojos, sino que es un desierto con nopales, ¿no? Entonces, ahí en el encuentro de las imágenes comienza esta transición del choque entre la expectativa y la realidad. Y está este transitar entre el pensar a México como un lugar mero de peligro. Exacto, exacto. No todos usamos sombrero ni tenemos bigote. Eh, de pensar a México como un espacio meramente de peligro o donde mi vida va a correr peligro, sino también pues como un espacio de atractivo, especialmente para estas personas que vienen con intenciones y con un capital de inversión o con intenciones, digamos, de desarrollo económico, encuentran en México como el incentivo de que se trata de un país donde, en palabras de uno de mis entrevistados, te haces fácilmente rico, ¿no? Los mexicanos, dice él, no son ricos porque no saben dónde comprar y cómo revenderlo, ¿no? Porque esta persona se trataba de un
se trata justamente del director del periódico, y lo que él hace, además, se dedica a la importación de tintas y cuestiones como para, ahorita se me fue el nombre, pero de estos como impresiones gigantes que hacen los arquitectos o los diseñadores. Él importa la maquinaria, las tintas, etcétera. Pero lo que va él con esta respuesta es que México se ve como un lugar para crecer o para desarrollar a partir de una pequeña inversión, un, pues enriquecerse fácilmente, ¿no? Entonces esto es un incentivo muy grande para una sociedad altamente competitiva que escapa de un espacio donde a veces en el caso de emociones, a veces cuando vamos a campo y las preguntas las evadimos directamente. ¿Eso te hizo sentir triste? ¿No? Como ahí sale como el estereotipo del psicólogo, ¿cómo te sentiste con eso? Pero sí es muy productivo esta pregunta directa, ¿no? No porque esperemos que nos digan la verdad, porque evidentemente va a haber ahí una normatividad de las emociones que te dice, no puedes decirle a alguien que detesta su país, ¿no? Que también hay quienes lo hacen. Pero sí nos puede dar como un bagaje, un abanico de emociones posibles eh, dentro, o que buscar o que rastrear dentro de su narrativa. Ujú. No solo de emociones, a lo mejor me dice alegría, pero me empieza a contar cuestiones como la tristeza, entonces yo ya tengo como un panorama, un abanico, a partir de una pregunta directa, ¿no? De, bueno, ¿qué emociones podrías asociar con México? Yo, extrañamente en esa ocasión lo pensaba, hicimos la pregunta también en términos de colores, de ¿qué colores piensas cuando piensas en México? Porque pues se trataba de un documental y la idea era meterle también cuestiones visuales, ¿no? Y al pensaban en rojo. ¿Por qué rojo? Pues porque es pasión, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí como siguiendo estos caminos de lo simbólico, porque en el caso de las emociones, efectivamente, cuesta darle legitimidad, pero si pensamos, por eso también me parece muy oportuna esta categoría de la significación, porque si pensamos a las emociones como significados también, o sea, como significantes, pero también como significados, podemos encontrar dónde las depositan, ¿no? Y hay como lugares como muy mm, que podemos rastrear, como en este caso de los colores.